Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 7 de marzo para hablar de política, porque bueno, por supuesto, el próximo domingo habrá unas elecciones para elegir al nuevo Congreso de la República y además la posibilidad de que ustedes voten por una de las tres coaliciones, el Pacto Histórico, la Coalición Centro Esperanza y el Equipo por Colombia. Y nos hemos conectado para hablar de una propuesta que ha generado bastante reacción en las redes sociales y es una política pública para, bueno, lo hemos dicho en los medios de comunicación, que sea de cero cachos, pero justamente está con nosotros Karina Espinosa, ella es aspirante al Senado del Partido Liberal. Doctora Espinosa, ¿cómo está? Bienvenida a Semana. Gracias, Diego, por esta invitación. Un saludo a toda la mesa de trabajo y un saludo a todos los que nos están observando en esta tarde. Gracias. Sí, doctora Espinosa, ¿cómo es esta propuesta? Porque justamente viendo uno la reacción de las redes sociales, hay quienes dicen se necesita una política pública porque el tema de la infidelidad genera la violencia intrafamiliar. De otro lado, hay unas personas que dicen, pero ¿cómo a través de un proyecto de ley se puede atacar la infidelidad? ¿En qué consiste su propuesta? Bueno, Diego, ven y te cuento un poco para que sepas un poco la historia. Esto no es una estrategia de campaña desde ahora. Yo tuve la fortuna de ser gestora departamental en Sucre en el año 2020. Nos ideamos una estrategia de cero violencia, somos amor en el departamento de Sucre. Teníamos 5 ejes por los que íbamos trabajando en el departamento: cero consumo de droga, cero maltrato a la mujer, cero abuso infantil, cero bullying o matoneo y en general cero violencia física y verbal, buscando disminuir los índices de violencia en el departamento. Íbamos trabajando con una frase que a mí me gusta mucho y es: no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. Si a ti no te gusta que te peguen, tú no pegas. Si a ti no te gusta que te griten, tú no gritas. Y dentro de esa propuesta que íbamos haciendo intervenciones en los barrios, con niños, con jóvenes, de hecho esta estrategia fue reconocida por la primera dama de la nación porque fomentamos la crianza amorosa en los barrios y nos hicieron un reconocimiento. Cuando fuimos haciendo ese recorrido en nuestro departamento, encontramos que había muchos homicidios y suicidios por el tema de la infidelidad o del cacho o de las relaciones pasionales, carnales, sexuales, celos, como lo quieran llamar. A mí me tocó hacer varios plantones. Me tocó ir a un municipio que se llama Colosó Sucre a hacer un plantón porque una señora calentó una olla de aceite, se le echó al esposo encima y lo mató. Hace 4 meses la condenaron a 27 años de cárcel. ¿Cómo quedó esa familia? Después me tocó ir a hacer un plantón casi que paralelo a otro municipio que se llamaba San Onofre Sucre, porque matan a una joven embarazada también por una presunta infidelidad. En Cincé Sucre mataron también una muchacha con un machete. Y hace pocos días estuve en Bogotá, estoy haciendo un recorrido nacional con la campaña, y una persona en el barrio Kennedy se vengó de la esposa matándole el hijo. En San Marcos Sucre, otro caso de que el señor decide quitarse la vida a él y el hijo por la presunta infidelidad para vengarse de la señora. Pero además nos está generando suicidios, porque ¿cómo se siente una persona cuando le ponen los cachos? Nosotros íbamos como con el mensaje de no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. ¿Cómo se siente alguien cuando le ponen los cachos? Se siente triste, se siente deprimido, se siente un vacío existencial. A mí me han puesto cachos, eso se siente, no se siente uno bien. Pero digamos que hay gente que tenemos, somos más fuertes que otras y hay gente que no aguanta eso y toma la decisión de suicidarse. En Sucre ya llevamos un suicidio este año en el municipio de San Antonio de Palmito. Es que nosotros veníamos trabajando también el tema del bullying acá en el departamento y tenemos otro caso de suicidio por bullying este año. Veníamos trabajando el bullying porque el bullying también nos está dejando muchas personas suicidadas. ¿Y qué decir de la droga? Porque es que ¿qué es lo que está pasando? Que se nos volvió moda, la infidelidad se nos volvió moda. ¿Qué música estamos escuchando? Felices los 4 o las 4 baby, sin compromiso, seamos amantes. No se respeta al hombre casado, no se respeta a la mujer casada, eso se perdió en Colombia. Parece que nos gustara más. Y eso es lo que también nos está generando violencia, tanta pérdida de valores y principios. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Porque es que estábamos hablando de la droga también se volvió moda. ¿Qué pasó con la moda? Ahora el microtráfico, narcotráfico, narcomenudeo, caleta, olla, como lo llaman en los barrios, para disfrazarlo, se volvió moda. El único emprendimiento en Colombia es vender droga. Nuestros jóvenes se nos están matando en los barrios, todos los días sale una noticia diferente. Ayer titulaba un periódico aquí en Sucre: está bajito el balín, porque es que nos están matando a los jóvenes en los barrios, mamás llorando a sus jóvenes porque se matan por microtráfico, por luchar territorio. Pero se volvió moda. En la noche vemos puras películas de narcos, de Capo, El Dragón, La Reina del Sur, claro. Pablo Escobar. ¿Para dónde queremos que vaya nuestra sociedad?
Con estas cifras que usted nos está entregando, doctora Espinosa, sin duda el problema es cultural. ¿Cómo mejorar o cómo trabajar este tema en el país cuando justamente pues, es una cultura que no se ha modificado en muchos años? Mira, hay que reconstruir nuestro tejido social a través de la educación. La educación es básico aquí, hay que hacer una gran reforma a la educación en Colombia. Decía que los acuerdos de paz no están funcionando, tenemos mucha violencia en el país, mucha violencia intrafamiliar. ¿Dónde está el problema? Dentro de nosotros mismos. La violencia está haciendo en las mismas familias. Incluso todas las personas de los grupos armados pertenecieron a una familia y también muy seguramente se educaron en alguna institución educativa porque pobres o ricos buscan la forma de educar a sus hijos. Entonces, yo creo que la falla está en la educación, la falla está en la educación y la tenemos la oportunidad y hacer una gran reforma a la educación en Colombia. Las instituciones educativas tienen que ser capaces de hacer un trabajo psicosocial con esos niños que vienen con tanto problema de violencia intrafamiliar, de bullying, de drogas, y trabajar con ellos y entregarnos jóvenes más sociales, fuertes, que sean capaces de formar familias fuertes. Incluso hay un trabajo que funciona muy bien y otros países lo han hecho y es trabajar con jóvenes pares. Yo pienso que aquí tenemos esa oportunidad y lo podemos hacer con el servicio social obligatorio que se presta en las instituciones educativas. Los jóvenes de 10º y de 11 deben prestar su servicio social obligatorio en unos temas y no se hacen muchas cosas. Que lo presten en estos temas, que se empoderen ellos mismos de los temas de droga, de los temas de violencia intrafamiliar, de los temas de bullying que tanto daño nos está haciendo en el país y tantas víctimas nos está dejando. Y obviamente esta gran reforma de la educación también yo le he dicho que va a tener un componente de emprendimiento o empleo, porque es que dicen que muchas veces la violencia también se genera por la pobreza. Yo no estoy convencida de esto, yo conozco mucha gente pobre que es más amorosa que muchos que lo tienen todo y de hecho hay gente rica que maltrata más a las mujeres y a los niños. Sin embargo, hay una gran apuesta y es que esta gran reforma de la educación tenga un componente que nuestros jóvenes bachilleres deben salir con una técnica en finanzas, en planes de negocio, en que sepan crear empresas y generar riqueza. Porque hay una frase que a mí me gustó mucho también de Nelson Mandela que dice que la pobreza no es natural, la pobreza es creada por el hombre y puede erradicarse y superarse con acciones humanas. Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia y nosotros tenemos que volver a Colombia un país más social, un país más justo, un país en paz. Y yo creo que la gran apuesta está en hacer esa gran reforma de la educación en nuestro país. Esto quiere decir, doctora Espinosa, si usted llega al Congreso después del 20 de julio, ¿usted llevaría esta iniciativa para que se empiece a discutir? Claro que sí. Hay que hacer políticas públicas y hacer una gran reforma en la educación en Colombia porque necesitamos transformar la cultura ciudadana de nuestro país. Reconstrucción del tejido social, ese tejido social que llevamos dentro, que es el que hace que tratemos mal a todo el mundo, que nos burlemos de todo el mundo, que no respetemos a nadie. Y eso es lo que nos está llevando a tanta violencia, tantos homicidios y tantos suicidios en el país. Claro. Doctora Espinosa, frente a las reacciones que se han generado, porque usted sabe que se habló de cero cachos. Ya, digamos, viendo esta propuesta en un total, comprende, por supuesto, esta reforma a la educación, un tema cultural, pero sin duda lo más preocupante de esto son las cifras que usted nos daba al inicio. Todas estas cifras servirán para que eventualmente los colegas en el Congreso ahonden en este tema, porque es un Congreso donde es o está compuesto mayoritariamente por hombres, ¿no? Mira, es que se ha generado mucha polémica. Yo sé que hay muchas personas que se sienten incómodas, incluso cuando yo les hablo del tema, porque yo, digamos que para poder hablarles empiezo poniendo ejemplos, hasta chistosos a veces, para que la gente, digamos, no sienta tan fuerte el tema, porque tenemos además muchas culturas. He estado en departamentos súper machistas también. Pero cuando yo doy la explicación, ya la gente, por ejemplo, en La Guajira alguien me hizo un comentario, doctora, que nos está dando muy duro, pero entendemos la propuesta. Y yo pienso que esa es la forma en la que hay que llegar al Congreso, es convencer al Congreso de lo que está pasando. Es que tenemos la problemática, están las cifras, y yo pienso que ellos no deben negarse a hacer una gran reforma a la educación. Lo que pasa es que cuando nosotros nos acostumbramos a ver normal las cosas por la misma cultura, es donde erramos. Es que estamos errando es porque lo bueno se volvió malo y lo malo se volvió bueno en nuestro país. Tenemos que volvernos a educar, hay principios, hay valores, hay que respetar. Hay que respetar al hombre casado, respetar a la mujer casada y tenemos que llevar al Congreso a eso. Y miren, si uno no quiere estar con alguien, es mejor decirle a alguien, no quiero estar contigo y nos evitamos tantas tragedias y tantas muertes. Uno debe ser leal, fiel a su familia y a sus hijos y así construimos una mejor sociedad.
Y esa tiene que ser la gran apuesta de este nuevo Congreso. De verdad, si queremos un país diferente, tenemos que todos poner un granito de arena en esta tierra por cambiar. Sí, y finalmente, doctora Espinosa, ¿por qué surge esta idea? Usted ya nos contaba que ha trabajado distintas políticas públicas y las cifras la tienen preocupada, pero ¿cómo surge esta idea de consolidar ya toda esa información para llevarla al Congreso de la República? Mira, yo he hecho como varios estudios. De hecho, hay uno, hicimos un estudio de crear políticas públicas para disminuir los suicidios en el departamento de Sucre. Y una de las causas de suicidio también es el tema de la infidelidad, de las relaciones sentimentales, de la soledad, y cómo se ha trabajado en otros países estos temas de políticas públicas que han hecho. Y te comentaba que ha sido muy exitoso el trabajo de pares, cuando tú pones a los mismos jóvenes a trabajar entre ellos. Pero también hay otras políticas públicas, por ejemplo, que ha usado Islandia. Islandia dice, Islandia sabe cómo combatir las drogas y el mundo no escucha. Islandia demoró un proceso de 20 años, pero lo hizo, porque Islandia era uno de los países con más consumo de droga, donde le apostó al deporte y a la cultura, dándole subsidio de deporte a las personas, los ponían a hacer a los jóvenes hasta 4 veces a la semana deporte, subsidiaban unas tarjetas para los jóvenes, y le apostó también mucho a la cultura. O sea, Colombia tiene que volcar su mirada hacia allá. ¿Qué hacemos con tanta represión? ¿Qué hacemos con poner a la gente en la cárcel? Las cárceles están llenas de microtráfico, de personas que se han dedicado al microtráfico, pero está sirviendo de algo. Las cárceles en Colombia no están resocializando a nadie. El problema social de la reconstrucción del país está ahí, en la educación, en una gran reforma a la educación, en apostarle al deporte, en apostarle a la cultura. Inversión más en lo que nos sirva como sociedad, invertirle más a los jóvenes, darle más oportunidades a los jóvenes, porque este tema también de que los jóvenes estén sin hacer nada, nos los está llevando al tema del consumo de drogas. Y este tema de la infidelidad, la verdad, es un tema de pérdida de valores, se volvió normal. Y alguien me decía, no es que no se volvió normal ahora, eso ha sido normal siempre. Pero ese tema de aceptar las cosas como normal son los que nos están haciendo tanto daño en nuestra sociedad. Entonces tenemos que de verdad, yo creo que hacer un alto en el camino y pensar que no podemos seguir así. ¿Cómo es posible que las estadísticas a nivel nacional, en los primeros lugares, esté el tema de la infidelidad o de las relaciones pasionales, sexuales o algo y no estemos haciendo absolutamente nada? Es que las cifras nos lo están diciendo. Sí. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que fortalecer la familia, fomentar la crianza amorosa en la familia y en los barrios. Y esa es mi gran apuesta. Sí, doctora Espinosa, y ya finalmente para despedirla, los militantes del Partido Liberal, lo ha dicho el expresidente César Gaviria, están en libertad de apoyar a quien quieran para las consultas del 13 de marzo, de las 3 consultas de las que hablamos al principio de esta entrevista. Y se ha conocido que usted y su sector político está apoyando a David Barguil. ¿Esto es así? ¿Liberales apoyando a un conservador? Liberales con Barguil. Yo me identifico mucho con el candidato presidencial David Barguil. Fue el único candidato que apoyó, digamos, que defendió el tema del aborto. Yo soy una mujer pro vida, yo no estoy de acuerdo, con el aborto a las 5 semanas, a los 5 meses de embarazo. Yo he venido trabajando el tema del aborto hace años, haciendo marchas pro vida. Ni siquiera estoy de acuerdo con las 3 causales que la Corte tenía anteriormente. Las 3 causales que permitían el aborto en Colombia anteriormente eran la malformación de feto. ¿A cuántas personas, a cuántas madres que se han hecho ecografía no les han dicho que sus hijos vienen mal y salen perfectos? Pero además podemos ver un video de Cristiano Ronaldo contando que casi lo aborta por un tema de eso. Y miren lo que es Cristiano Ronaldo hoy. Y cuántas personas con algún tipo de discapacidad también no han sido exitosas. Y también podemos buscar los videos. La segunda causal es por violación a una madre. Yo digo, si es por violación, pues hagamos un trabajo psicosocial también con esa madre y que esa madre cuando tenga el bebé pues lo entregue al bienestar familiar. Y hay muchas madres que queremos adoptar. Ya yo, por ejemplo, tengo a mis 3 chiquiticos grandes, ya quiero adoptar otro porque ya no puedo tener más. O sea, hay opciones, pero no matemos a los bebés, son bebés. Es que la gente cree que es un feto, que es un embrión. No, son bebés de 5 meses que sienten, que les duele, que es que cogen unos elementos quirúrgicos, se lo meten en el vientre de la madre y matan el bebé siente eso. Nosotros no podemos asesinar niños. La otra causal es cuando está en juego la vida del bebé o de la madre. Y sin embargo, yo creo mucho en Dios, entonces yo digo, Dios es el dueño de la vida, que Dios decida quién vive y quién no. Pero sin embargo, hay mujeres que han esperado y han logrado vivir los dos. Entonces yo ni siquiera estoy de acuerdo con las 3 causales
Tenemos mucha violencia en nuestro país, muchos otros homicidios y nosotros no nos podemos convertir en asesinos, pero además no Claro. podemos usar el aborto como un método anticonceptivo. Fue el único candidato a la presidencia que sentó una postura clara y hay herramientas jurídicas para defender esto. Tenemos que defenderlo, tenemos que hacer un gran referendo nacional. 5 personas no pueden tomar una decisión tan triste y tan trágica para este país. Lo colombiano no es asesino. Y entonces en Sincelejo los liberales están con David Barguil. Hay mucha gente en el departamento que está con David Barguil y acá hay nuestro sector, el sector liberal, está con David Barguil. Bueno, pues doctora Karina, gracias por haber estado en semana, explicarnos la propuesta que está haciendo usted, que llevaría al Congreso en caso de ser electa el próximo domingo. Que tenga buen día, doctora Espinosa. Muchas gracias, Diego, a ti y a todos los televidentes. Y recuerden que yo quiero ser la voz social de Colombia. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, pueden ingresar a www.semana.com, toda la información de Colombia y el mundo, y con nosotros nos podemos conectar a través de nuestras redes sociales. Que tengan buen día.